¿Cómo están? Bienvenidos, Health Coaches, a una mega entrevista, como todas las que han sido hasta ahorita. Estaba platicando con Fidel antes de comenzar esta entrevista y me quedé boquiabierta de lo que me estaba compartiendo. Fidel ha sido campeón mundial de artes marciales por 5 años consecutivos. Es Health Coach, tiene su propio método, es una persona altamente disciplinada y es mentor de mentores. Así que bienvenido, Fidel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poquito de ti. No, Lili, pues es un gusto estar contigo y bueno, con todo tu tribu, ¿no? Estar aquí acompañándoles y estar compartiendo, ¿no? La verdad, pues como comentamos en back, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Pues bueno, realmente yo me dedico a ayudar a personas que ayudan, a empoderar a personas que empoderan, ¿no? Soy un master coach, por lo general trabajo con mentores, coaches, líderes, emprendedores, CEO, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera están ayudando a las demás o a que salgan adelante. Entonces, esa es realmente mi especialidad. Y el foco principal o mi herramienta principal es el poder de la energía de la violencia. El poder de la energía de la violencia. Wow, ¿no? Ese es Así un es. tema así que no se habla mucho, ¿no? Pero creo que es muy importante que empecemos a escuchar un poquito más de expertos como Fidel que nos cuente por dónde va esta corriente, ¿no? En la gestión de la violencia, de esa energía y cómo lo asociaste tú con esta onda de ser health coach, eh, tu camino, dónde estás ahorita, ¿no? Porque también cuéntanos dónde están ahorita, el gran paso que dieron como familia. Cuéntanos. Claro. Pues mira, yo creo que siempre hay que ser congruentes, ¿no? Y hay que siempre aplicar las herramientas que tenemos. Si no eres congruente, pues las cosas creo que no se encaminan bien, ¿no? Y ahorita, pues bueno, en este momento nos encontramos en Canadá, toda la familia, acabamos de dar un paso gigante. Hace 2 meses que llegamos a Canadá, ¿no? Nos acompaña Cassandra, mi hija, que aplicó para la universidad de aquí y la verdad que le fue muy bien. Dominique, que ya tiene una licenciatura y un posgrado, que bueno, se está aquí acomodando en lo que es la parte de su trabajo, su profesión. Gloria, bueno, pues health coach, ¿no? Que la conoce muy bien también y que también aquí pues está empezando a hacer todo lo de sus programas y las asesorías, ¿no? Y en el caso mío, pues bueno, pues platicarles un poco de lo que hacemos, de lo que estamos, cuál es mi metodología, ¿no? Y todo, entonces, todo eso pues nos lleva, nosotros vivimos en la Ciudad de México y fue grandioso, ¿no? Yo estuvimos 26 años en la Ciudad de México. Yo soy originario de Sonora, ¿no? De Guaymas, Sonora. Entonces, pues el brinco de irme de Guaymas a México fue un brinco gigante, fue donde nos casamos Gloria y yo en ese momento, nos fuimos a esa gran aventura, iniciamos esa aventura 26 años después, iniciamos otra nueva aventura que es darle pues un nuevo mundo, una nueva oportunidad a nuestros hijos, ¿no? En lo que Mm, en México lo hay, pero sí, por esto que te digo, que de lo que manejamos el alto rendimiento, pues llévalos a una competitividad donde los niveles profesionales realmente sí los puedan aplicar y los hagan crecer, ¿no? Entonces, Canadá creo que es el país hasta ahorita que nos está dando eso y la verdad increíble, increíble. Wow, genial, ¿no? Es que es como algo súper admirable, ¿no? La verdad, a tomar esa decisión en familia ha sido Mm. genial, ¿no? Yo creo que te admiro, los admiro a todos ustedes por haber tomado ese camino y les deseo mucho éxito. Yo creo que van a explotar allá, ¿no? O sea, todo esto que han gestado todos estos años va a empezar a dar muchos más frutos, ¿no? O sea, ya ha dado, pero va a seguir dando. Oye, cuéntanos un poquito más tú a qué te dedicas actualmente, qué tipo de coach eres, con qué tipo de personas trabajas, la metodología que has desarrollado y en base a qué, ¿no? Tu experiencia previa que te llevó a estar a este punto. Bueno, pues yo creo que todo nace, mira, voy a hacer un poco de antecedentes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Yo a los 7 años, yo recuerdo que mi papá nos llevó a ver una película, mi hermano y a mí, y yo soy el mayor de 10 hermanos. Entonces, nos llevó a ver una película, y esa película, cuando yo salí del cine, yo le dije a mi papá, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, claro, mi papá en ese tiempo, hombre de trabajo, hombre de familia, 10 hijos, pues así, como no tenía 7 años yo, me dice, pues bueno, no me dijo nada ahí, me dejó, pero esa película era cuando Bruce Lee peleaba con Chuck Norris en el Coliseo Romano, ¿no? Y era la película Retorno del Dragón. Entonces eso a mí me dejó muy impactado, ¿no? La verdad, marcó mi vida y
acá dentro de mi corazón entendí que ese era el camino, ¿no? Entonces, desde que yo tenía 7 años, empecé a buscar la manera de poder entrenar artes marciales. En ese entonces no había artes marciales, no había escuelas, no había nada, ¿no? Entonces, empecé a buscar, no se dio, seguí buscando, ver dónde, qué hacía, cómo cumplir mis sueños, lo tenía muy claro qué es lo que quería, no se logró, bueno, pues entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pasó, terminé la primaria, terminé la secundaria, entré a la preparatoria y no había nada, no había nada en ese entonces, pues bueno, una profesión, ser un licenciado, un abogado, un contador, pues era que ya asegurabas un futuro, ¿no? Entonces dije, no, pues tengo que hacer algo. En la prepa apenas empecé a entrenar artes marciales, ¿no? Apenas empecé a arrancar ese camino, ¿no? Que yo ya me había propuesto. A los 2 años fui campeón nacional. Entré a la universidad porque vi que si yo tenía una carrera tenía más posibilidades de poder cumplir mis sueños, ¿no? No había nada de actuación en Sonora, no había nada de cine, mucho menos. Entonces, pues bueno, era a tener recursos para poder salir adelante y luego ir gestando tus sueños. Pues, ¿qué crees? Empecé a entrenar. Se me presenta la oportunidad de pelear un campeonato internacional en el torneo más famoso del mundo, que es Long Beach, California. Ese torneo lo hacía el Master Ed Parker y es ese torneo donde Bruce Lee se dio a conocer en una exhibición. Ahí conoce a Chuck Norris, que en ese momento fue el campeón mundial de ese torneo, lo invita a hacer esa película. Entonces yo llego a ese torneo y a partir de ahí empieza toda la aventura. Entonces yo estaba acostumbrado a ganar campeonatos internacionales, nacionales, regionales, estaba en número uno, número uno. Y en ese torneo me acuerdo que llegué y quedé en cuarto lugar. Entonces eso para mí fue muy impactante, quedar en cuarto lugar. Y el nivel que vi ahí fue impresionante, ¿no? Los competidores de China, sobre todo los de Estados Unidos, de Europa. Y eso me llevó a mí a decir, bueno, me acerqué al campeón y le digo, oye, ¿cuántas horas entrenas? No, pues yo entreno 7, 8, ¿ok? Entonces yo para poderle ganar tengo que entrenar 10 horas diarias. Entonces vine con esa mentalidad y antes de venirme anunciaron que los cinco primeros lugares estaban rankeados para ir a pelear el campeonato del mundo en Irlanda, Dublín. Entonces yo que había quedado cuarto, estaba rankeado, podía ir. Entonces dije, de San Diego a Sonora, que eran en aquel entonces en camión como 16 horas, sí, dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a ir a ese campeonato. Eso fue en agosto y el campeonato era en octubre. Entonces, pues bueno, era prepararme, conseguir los recursos, todo lo que tú ya sabes. Y ahí empieza mi historia. Cuando llegué a Irlanda, sí, porque lo logré, llegué a Irlanda, era el único latino compitiendo, el único latino. Y pues claro, pues no pintaba mucho ahí, no me conocían. Y empecé a ganar, yo competía en catas, en armas y en kumite, y Estados Unidos llevaba especialistas en kata, especialistas en kumite, especialistas en armas, ¿no? Y pues yo quedé campeón en los tres, gané el campeón de campeones y me premiaron como el mejor competidor del torneo. Y desde ahí arranca toda mi carrera de 1993 a 1997 que me retiré, ¿no? Entonces, eso marcó mi vida. Y entonces, esa parte, una vez que estaba en Laughlin, Nevada, ganando un campeón de campeones, que es el máximo trofeo que te puedes traer, ganar todo, sentí que mi vida no, no era suficiente, ¿me entiendes? Todavía, o sea, todavía algo faltaba. Aun cuando ganaba, tenía patrocinios en miles de dólares, me patrocinaba una cervecería muy grande, no era suficiente. Entonces, ahí fue donde caí y dije, es que este no es mi sueño es ser actor. Entonces, llego a Sonora, tengo una academia, tengo un despacho, yo soy licenciado en informática, tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas y tengo un posgrado en comercio internacional. Wow. Entonces, cierro el despacho, cierro la academia y nos vamos a entonces, Gloria y novios, nos casamos para irnos y empezamos esa aventura en México, hace 26 años. Y ahí empieza todo. Empecé a tocar puente. En mi background como campeón del mundo me abre las puertas muy rápido en Televisa, me abre las puertas con una compañía de cine, empiezo a hacer series de televisión como El Pantera, Héroes del Norte, Run Coyote Run, en fin, empiezo a hacer mucho trabajo, a protagonizar cine, televisión. Entonces, de lo que yo me estaba dando cuenta, que una manera de pensar, ¿sí? Puesta a disposición en otro lugar, en un campo muy diferente, tenía los mismos resultados de alto nivel, Wow. ¿entiendes?
Sí. Entonces, cuando me pongo a estudiar actuación, empiezo a entender cómo la naturaleza humana y qué ocupaba para poder cambiar mi mindset y poder dar disposición al otro, al personaje que estaba interpretando en ese momento. Entonces, es que esto lo pueden hacer las personas. O sea, si una persona está en X situación y quiere un cambio, lo único que tiene es que cambiar su mentalidad haciendo esto y esto y otro, quitando ciertos patrones, bla, bla, cosas que tú ya sabes, y llevarlos a otro nivel. Entonces empiezo a armar, a partir de ahí, empiezo a funcionar, empiezo a trabajar, tenía afortunadamente mucho trabajo como actor, y empiezo a diseñar mi metodología que se llama SAIF, el poder de la energía de la violencia para resultados extraordinarios. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa en que todos trabajamos la parte física, la parte mental, la parte espiritual, pero hay una parte muy importante que no tocan, que la mayoría de los terapeutas, psicólogos, no les gusta tocar, y es la sombra. La sombra, nuestra sombra, esa dimensión que todos los tenemos, sí, que es la parte, es el inconsciente reprimido, es donde vamos guardando todas nuestras cosas, ¿no? Donde no queremos mostrar lo que somos realmente y toda esa violencia intrínseca que está ahí y que no sabemos gestionarlo, se está acumulando ahí. Y la sombra, la herramienta principal, el arma principal de la sombra es el miedo, la duda, la culpa, son las herramientas principales, la ira. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con eso, empiezan a surgir cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesante porque la gente empezó a tener muy buenos resultados. Entonces, salían de los talleres que daba, de los workshops, o sea, queriéndose comer al mundo. Claro, ¿por qué? 5% de tu capacidad. Y el otro 25%, que representa la sombra, no lo estás tocando. Entonces, tu potencialidad no lo estás tocando. Hay un 25% que no estás tocando. Pero a eso, si aunamos que dentro de ese 75%, que si lo dieras todo, 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 que no lo lograrías, no llegas al 75%. Entonces, y esto es estadísticamente en la ciencia del alto rendimiento está probado. Entonces, una persona realmente está tocando un 45% de su capacidad de poder. Un 45%, el que está top, top, top. Y si Wow. le pone así, con mucha capacidad, llega al 50%. Entonces, cuando empiezo a ver todo eso, y empiezo a trabajar con las personas y darle las herramientas, empiezan a disparar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tocando esa parte importante que es la violencia. Y la violencia lo tenemos todo. La cuestión es que nos han enseñado que en la parte cultural, niña, no te pelees. Entonces, toda esa contracción, toda esa restricción, pues lógicamente nos van mermando durante toda nuestra vida. Y entonces, pues vamos cargando el mochilón que para qué te digo, ¿no? Entonces, por eso, pues ven, y más ahora se vio una pandemia, toda esta parte de violencia, claro, porque está contenida, había un encierro, había mucha contención y de repente la gente empezó a explotar. ¿Por qué? Porque no tiene la manera de gestionar, no lo saben, no tiene la Ah, herramienta. sí. Entonces, es ahí, trabaja esa parte de la sombra, hay un problema ahí, no hay un problema, sino hay algo que no se está operando en su máxima expresión, en su alto rendimiento, que es la sombra. Entonces, cuando yo detecto eso, a través de la psicología transpersonal y la psicología integral, todo lo que tiene que ver con Ken Wilber, empiezo a trabajar esa dimensión y me meto, y es muy interesante porque cada vez que me metía más, tocaba esa profundidad, primero conmigo, ¿no? En mis trabajos de actuación me recuerdo con los grandes maestros que tuve, ¿no? Y que me permitían tocar esa violencia, a una que ya la conocía peleando, pero era de forma inconsciente porque no tenía este back, ¿no? Claro. Entonces me doy cuenta de ese poder. Dije, es que este es un poder, ¿no? Un El poder que dragón puedo dormido. utilizarlo, claro, un poder que yo lo puedo utilizar como combustible. Wow. ¿Entiende? Entonces, lógicamente empiezo a crear una metodología, porque si no, ¿cómo puedes transmitir algo a través de una metodología? De un marco donde la gente tenga un mapa y pueda transitar. Y así es como nace SAIF. Entonces, realmente yo he trabajado otras áreas, ¿ok? Y Gloria, hace mucho tiempo que quería ser health coach y tenía en la mira a Yayen. Pero bueno, no, a mí no me llamó mucho la atención, ella es la que quería, y aparte estaba en inglés, y no, mejor cuando esté en español, se abre la oportunidad en español ella, se inscribe, ¿no?
Y de repente la persona que estaba haciendo la entrevista me dice, oye, ¿no tienes a alguien que quiera esto? Yo estaba ahí, oye, fíjate que si te interesa, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pues hacemos un paquete. Y yo, pues bueno, venga. Y nos metieron en el paquete a los dos, ¿no? Entonces le dije, Wow. bueno, no está interesante conocer esto. Ver, vi todo el programa, se me hizo muy interesante. Me meto al programa y por bueno, lo que tú ya sabes, lo que es IIN, ¿no? Ya he trabajado otras cosas de mentor, la parte del mentoring también, que es algo muy interesante, otra tecnología de la transformación. Y pues eso me ha llevado a estar aquí. Pero dentro de esto, en el transcurso del trabajo, me doy cuenta, trabajando con muchos coaches, con mentores, con formadores, líderes, ¿no? Que hay unos que no alcanzan todavía, aun cuando tienen todo el trabajo, no alcanzan todavía a dar el paso. Y hay otros que sí dan el paso, pero se quedan ahí. Entonces yo entro como catalizador para estas personas y entro como optimizador para otro coach mentor, ¿me entiendes? Entonces catalizo y optimizo. ¿Para qué? Para llevarlos a un alto rendimiento. Wow. Entonces de ahí eso es lo que estoy haciendo. No, lo máximo. Me encanta la palabra, o sea, el conjunto de palabras alto rendimiento porque es como todos podemos, ¿no? Simplemente necesitamos todos a un Fidel en nuestra vida para que nos lleven a ese máximo potencial y a despertar el dragón dormido que el humano tiene, ¿no? Siempre todos tenemos esta potencia, pero la mente y todo lo que va sucediendo, la cultura, nos va llenando de paja la cabeza y nos vamos solitos quedando en chiquito, ¿no? Y me Claro. encanta que tú ayudes a las personas a explotar este máximo potencial y a hacer como muchas cosas. ¿Cómo lo aplicas? O sea, cuéntanos un poquito cómo lo aplicas, cómo lo uniste con la parte del health coaching, de la salud. Ahorita, ¿qué tipo de clientes tienes? ¿Cómo los has como llevado de la mano? ¿Cómo son tus programas? Cuéntanos. Bien, como te comenté al principio, ayudo a las personas que ayudan. Eso es importante, ¿no? Porque yo quería causar un impacto, ¿no? Con el conocimiento que traigo. Entonces dije, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo impactar de la mayor manera posible para que mi trabajo realmente tenga ese impacto? Entonces, llegué a ese resultado, ¿no? Ayudar a líderes, ¿no? Un CEO, por ejemplo, ahorita que tiene 5,000 empleados, 10,000 empleados. Entonces, al impactarlo a él, automáticamente, en forma orgánica, ya estoy impactando. ¿Por qué? Porque esa filosofía empieza a emplearla él para él y luego para su empresa, ¿no? O sea, en la parte de la filosofía organizacional. Entonces, se empieza a permear hacia abajo. Tengo ahorita, por ejemplo, un gran actor, Iván Sánchez de España, trabajando con él también, ¿no? Que es una persona muy talentosa, que es una persona que ha logrado mucho, ahorita está en los cuernos de la luna, pero hay que llevarlo a más y que se armonice en todas las otras áreas, porque ahí puede llegar en la parte profesional a muy alto, pero hay otras áreas que se están ahí cayendo, entonces hay que armonizar esas áreas y que mantengan ese ritmo de vida, ¿no? Para que también eso lo lleve a una mayor satisfacción, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, sí trabajo con formadores y líderes. ¿Por qué? Porque de alguna manera no están llegando a las expectativas que se están planteando y se están quedando en el conocimiento nada más o en el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más estoy aplicando lo que sé y no me muevo de ahí, ¿no? Enseño esta herramienta, esta otra herramienta, pero me quedo ahí. Tú como mentor o como coach tienes que arriesgarte. Yo me arriesgo mucho cuando trabajo contigo. Me arriesgo muchísimo. ¿Por qué? Porque como mentor te empujo. Hey, no, sé que no puedo. Y ya tengo 40 años en esto, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que te estás quedando. Hey, ¿puedes 10 lagartijas? No, puedes 50. ¿Cómo? No, no más 10. No, puedes 50. Vámonos por los 50. Entonces, él decía que podía 10, es un ejemplo de las lagartijas, pero él decía que podía 10, ¿no? Y llegó a 28, o sea, esa 18 de más, o sea, es mucho más de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo sé que tengo que tocar esa parte de la sombra, ¿no? Y la sombra te está diciendo, no, no puedes, estás cansado, mira, no te está doliendo el hombro, no, no, el estómago. Pero cuando tú tienes esa comunicación a través de herramientas que lo sabemos hacer, ¿no? En la metodología de IIN también, empiezas a comunicarte contigo y entender quién te está hablando. ¿Es tu conciencia o es la sombra? Entonces, tú tienes que saber identificar quién te está hablando.
¿no? Entonces, hey, yo tengo el control. Y si de algo tenemos el control los seres humanos, es de controlar nuestros pensamientos. Es de lo único que tenemos control, el autodominio. Y empiezo por ahí. Entonces, cuando empiezo a trabajar y empiezo a manejar esa energía y la empiezo a emplear hacia el resultado que quiero, es un combustible muy poderoso. Muy poderoso. ¿Por qué? Porque entonces te hace sentir vivo. Entonces te hace decir, es que esto es, te hace sentir pleno. ¿Dónde estaba esta energía? Dentro de ti, no hay más, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Como tienes miedo a tocarla o como no sabes tu rango, puede que te puedan desfasar. Hay personas que se me han vuelto loquitas, los sabe, hey, los calmo, pero ya tengo yo la experiencia, por supuesto. Hay Sí, gente que se me ha vuelto loquita en el trabajo. ¿Por qué? Porque sueltan al monstruo. ¿De qué solté al monstruo? A ver, no me interesa que sueltes el monstruo, quiero que te sueltes tú sí, y que te des cuenta cómo te estás soltando. No le digas al monstruo, ¿para qué dañes al pobre monstruo? Eres tú realmente, ¿me entiendes? Entonces, esta sombra que está ahí, esta dimensión, cuando la empiezas a explorar y te avientas el clavado ahí y empiezas a tocar esa dimensión y empiezas a ver los niveles que tienes de energía ahí, es muy poderoso, Lili. Es muy poderoso. ¿Y sabes qué? Da mucha vida. claro. Wow. No, me encanta todo esto que nos estás compartiendo porque creo que se alinea mucho al health coach, ¿no? El health coach, estamos como, es una profesión, como no está tan reconocida a nivel mundial, Ujú. nos saboteamos un montón, ¿no? Y es como, bueno, es que solo soy health coach, ¿no? Bueno, es que tengo que especializarme en algo más, ¿no? Y a pesar de que pueda ser gente como con muchísima potencia, con mucha capacidad, ellos mismos se retraen, ¿no? Es este miedo del que platicabas, ¿no? Que en la pandemia y todo. ¿Tú qué le dirías a un health coach que está dudando de que no sé qué, pero tiene como la convicción, quiere ayudar, ¿no? O sea, desea ayudar a otras personas a mejorar su bienestar? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías a despertar el dragón dormido, para activar esa parte, para tocar ese dolor, para que la persona se ponga a tomar acción y haga lo que tenga que hacer para que su negocio como health coach prospere? Mira, entendiendo ahorita este 25% que no utilizabas, que no utilizamos, ¿no? Cuando no tienes cuando inconscientemente o conscientemente no estás trabajando con la sombra, ¿no? ¿Cómo contrarresto? ¿Qué es lo que hace Saif Mentoring? ¿Cómo yo lo contrarresto, esta parte de la sombra? ¿Cómo yo me puedo apropiar de la sombra? ¿Sí? Ah, lo que hago es contrarrestar con la maestría, ¿sí? Eh, Yo le llamo la maestría de la ferocidad, ¿ok? Te hago que te hagas un máster en la ferocidad, en tocar esa ferocidad que está adentro. Entonces, lo único que te va a contrarrestar esta sombra, que tú te conviertas en un gran maestro de la ferocidad. Y es esta, ¿de qué se trata la maestría de la ferocidad? Es que tenga la capacidad de enfrentar de forma inmediata, ¿sí? Y automática cualquier reto y cualquier desafío. La cuestión es, te pongo mi ejemplo, la de Canadá. Fue una decisión rapidísima y la gente de afuera lo mira, pero ¿por qué estás diciendo? No, es que yo los retos ya ni siquiera los pienso, ya estoy adentro. ¿Por qué? Porque mi capacidad de actuar es muy rápido, ¿no? Si alguien me ataca, ¡pum! Yo ya estoy listo para poder contraatacar. Ni siquiera lo estoy pensando, ¿ok? Entonces, la maestría de la ferocidad, lo que hago es trabajar, parto de tres cosas, del impulso que te pueda impulsar, ¿no? A poder enfrentar a la sombra, a que tengas objetivos feroces, ¿ok? Y entrenar los diferentes niveles que hay de ferocidad, porque hay diferentes niveles y hay que entrenarlos, no hay Claro, más, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a esa persona? Primero empiezas con la curiosidad, ¿no? Si tú eres curioso y aplicas la curiosidad, vas a encontrar tu pasión y al encontrar tu pasión te va a llevar a tener tu propósito, tu significado de vida y tu propósito. Una vez que esto empieza a ser una sinergia, ¿no? Pero lo tienes que hacer, ¿sí? Te lleva ¿a dónde? A que tú tengas, eh, yo le llamo a esta parte la autonomía, donde ya eres libre. Entonces, estás creando la base, ¿sí? De volverte peligroso, ¿entiendes? Claro, ¿por qué? Porque ya soy yo. Ya no dependo de lo que digan, lo que escuche, de la axiología, del entorno, sino es de mí. Ya me hice autónomo, ¿me entiendes? wow, Porque esta experiencia. Y una vez que empiezas a trabajar de ahí, te lleva hacia la maestría de la ferocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes muy claro ese camino y las herramientas, pues tienes un gran impulso para ir a hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y arriesgarte, como en el caso de nosotros ahorita en Canadá, ¿no? Y luego después, una vez que tienes esa inspiración, porque
Para poderte sacar de ahí, tienes que motivarte. Pero la motivación no nace nada más de eso, son muchos elementos, ¿no? Entonces, esa parte intrínseca, esos 5 elementos intrínsecos, son un estado de mucho poder que te lleva entonces, ok, ya estoy empoderado, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Ponerme objetivos furiosos, fabulosos, ¿no? Feroces, objetivos feroces. Ah, ok, entonces, a ver, ¿qué? Canadá, o campeonato del mundo, o, digo, o algo que te saque de tu zona de confort. Ahora, una vez que sales de esa zona de confort, que tú te pongas un objetivo muy grande, ¿no? Yo le digo objetivos feroces. ¿Por qué? Porque te va a hacer que salgas de tu zona de confort. ¿Ok? Ahora sí, viene la siguiente etapa, ¿no? Que tengas el coraje de cumplir esos objetivos, que tenga, y donde yo entro y detono con esta violencia, que tenga las agallas, Lili, de que des el siguiente paso y te pongas en el siguiente nivel. ¿Cómo? Que tenga las agallas de ser persistente, que tenga las agallas, ¿sí? De dominar la sombra, de dominar los miedos, que tenga las agallas de controlar tus pensamientos, que tenga las agallas de ser mejor cuando estás peor. Wow. Me encanta. No, está padrísimo esto, sí, definitivamente. Porque es la parte del, por ejemplo, el síndrome del impostor y la zona de confort, yo lo asocio mucho como con el ego, ¿no? O sea, el ego te mantiene ahí mediocre, ¿no? O sea, como la mayoría de la población, la mayoría de la gente está en esta mediocridad de aquí estoy cómodo, ¿no? Y justo ahorita lo dijiste padrísimo, ¿no? Tener las agallas de salir de ahí, tener el poder de salir de ahí pues sí te reta, ¿no? Sí, sí representa un reto y más si nunca lo has hecho. Tú pues tienes toda la vida, claramente, de los 7 años te has ido aumentando el nivel y nivel, y ahora quiero más, y ahora quiero más, y ahora quiero más, y ahora quiero más. Entonces, me encanta, me encanta. Creo que este es como uno de los mejores temas para que un health coach pueda moverse a la acción, ¿no? O sea, o simplemente no lo hagas, ¿no? O sea, pero creo que todos podemos, todos tenemos esta capacidad, ahorita me lo estás diciendo. Claro, ¿no? Y lo que hace este trabajo realmente te motiva a la acción, ¿no? Que operes hacia la acción, no hay más, ¿me entiendes? Si tú no optas por la acción, pues nos vamos a quedar ahí toda la vida transitando, ¿no? Orbitando en una mediocridad, ¿no? Donde te empiezas a quejar, o te empiezas a quejar del gobierno, te empiezas a quejar de todo, ¿no? Entonces, ¿pero tú qué estás haciendo? Claro. Por ti primero, ¿no? Y es lo que yo digo, primero por mí. Yo no puedo dar algo que yo no tenga, ¿no? Y como mentor es un gran compromiso para mí poder aplicar las herramientas, ser mi propio laboratorio para ver cómo opera, cómo funciona, para después irlo probando en los demás, ir afinando, ir compartiendo y ir afinando para poder que la metodología sea una metodología viva, ¿no? Y el problema que también he encontrado en muchos coaches, que se aprenden una metodología, pero no la viven. Y ese es el problema. Entonces, Sí. cuando yo entro con esto, ¿no? Y que llego y lo sacudo, hey, a ver, ¿qué no eres health coach? ¿Qué no eres life coach? ¿Qué no eres business coach? A ver, y no porque los estoy enfrentando, los estoy retando, ¿no? Por eso mi lema en mi página va a ser ese, ¿no? Transformando la amenaza en desafío. Te desafío a que llegues al siguiente nivel, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es la única manera, Lili. Es la única manera, la verdad. ¿Quieres cambios trascendentales? No van a ser llevándote... mira, sí lo hay para todo tipo de personas, ¿no? Y la distancia, pero lo que a mí me ha funcionado y que como tengo formaciones de alto impacto, eh, ha resultado. Ha resultado. ¿Por qué? Porque conozco muy bien el trabajo con la sombra y sé cómo opera la sombra, ¿me entiendes? Y qué es lo que está haciendo la sombra. Y el coach y el mentor y el líder son seres humanos. Exacto. ¿Qué le dirías tú a un health coach que está como en la zona de confort, ¿no? Como la mayoría de las personas que, todo el mundo, ¿no? O sea, salen, tienen un trabajo y ahí se quedan y ya por el resto de la vida, ¿no? Ahí van como con la marea, ¿no? Como los va llevando y se van ahí adaptando. Pero tú qué le dirías a alguien que como que dice, no, sabes que yo sí tengo ganas de hacer algo más grande, pero no sé por dónde empezar, no sé cuál es el primer paso. ¿Qué le dirías? Que tome, que tome mi mentoring primero. Exacto, ¿no? Sí, lo vamos a dejar aquí Aunque, abajo porque todo claro, el a mundo va a ver, querer coaching con Fidel. oye, hay tres principios que yo manejo, ¿no? Dentro de la metodología. Primero es la claridad, que tengas claro qué quieres.
hacia dónde vas, cuál es tu visión. Segundo es la inspiración, el principio de la inspiración. Si tú no sabes cuáles son tus necesidades para que detonen tu motivación, no vas a llegar a esa inspiración, la musa no va a bajar, ¿no? Como decía mi esposa, que le dijo una amiga, que la musa te agarre trabajando, haciendo, ¿no? Y la otra, claro, es el rendimiento humano, la energía. ¿Qué estás haciendo para tú tener energía? Estás entrenando el cuerpo, estás entrenando la mente, estás entrenando lo espiritual, o sea, te estás moviendo o no te estás moviendo. ¿Por qué? Porque ya entonces estamos trabajando con otro tipo de cosas, que son los químicos del cerebro, que detonan toda esta parte bioquímica, ¿no? Entonces, si esos tres principios tú no los estás haciendo, pues bueno, como coach creo que sí te falta una sacudida, ¿no? Ahora, se vale también que a veces caes en un bache, ¿no? Pasan cosas, situaciones, y me agarró descuidado, ¿no? Puede pasar. Pero sí, hey, que te caes, te Sacude. sacudes y síguele para adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los niveles de la ferocidad para entrenar lo que te decía, ¿sí? Que tú tengas, ¿sí? Las agallas para descansar, Exacto. ¿no? Wow. Que tú tengas las agallas para hacer un stop. Y como dice un mentor mío, decía, ¿sí? Cuando tú haces una pausa, escuchas tu llamado. Wow. Wow, mágico, me encanta, me encanta. Oye, Fidel, pues padrísimo, yo creo que esto lo necesita todo el mundo, ¿no? A veces como que la profesión de coach en México es como no la comprende la gente, no comprende. Pues Claro. ahorita con este video creo que quedó mucho más que claro lo que hace un coach. Obviamente Fidel ya está en otro super nivel, ¿no? Ya él es como de gente muy, digamos, con mucha más responsabilidad, ¿no? O sea, que ya tienen un cargo de CEO o cosas así. ¿No? Cuéntanos, como, ¿con qué tipo de personas trabajas? Mira, al ser Master Coach, de alguna manera, ¿no? Y al tener una maestría en administración, un posgrado en comercio internacional, pues me da el lenguaje para poder manejar toda la parte organizacional, ¿no? Y de alguna manera hago ahí de business coach, ¿no? Toda esta parte de alto rendimiento. Entonces inserto este alto rendimiento en los equipos de las empresas, primeramente con los CEO, porque tienen que manejar una filosofía. Si no tiene una filosofía, pero no cualquier filosofía, lo que lo llevo a que tenga una filosofía de realización personal, ¿no? Una vez que tiene esa filosofía de realización personal, de ahí se derivan tres pilares, que es la parte privada, personal, la parte social y la parte de impacto. ¿Cómo vas a impactar? Una vez que trabajamos sobre eso, creamos un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que este CEO que está ahorita, ¿sí? Tiene que emplear? Porque ahora este CEO que está aquí lo tenemos que visualizar en el futuro. Este CEO, ¿qué requiere? ¿Qué identidad nueva requiere? Porque hay que cambiar de identidad. Esta identidad que está aquí en este CEO o artista o líder no es lo mismo a este nuevo ID que queremos crear, ¿no? Tenemos que crear la ruta. Entonces, hacemos una ingeniería inversa para poder llegar a donde está y crear esta identidad para llevarlos a esa identidad futura. Entonces, pues ahí viene toda esta parte de la reprogramación mental, toda la parte de definir los valores, el nuevo sistema de creencias, insertar creencias de alto rendimiento donde se sientan capaz. Si la empresa es un ejemplo que dice, mi empresa tiene una capacidad nada más de 10 millones de pesos. No, a ver, ¿y quién te dijo? Es la misma energía para generar 10 millones de pesos que 100 millones de pesos. Entonces, vámonos a 100 millones. No, pero bueno, hay que ver qué es lo que se tiene que hacer. Empezar, primero, la mentalidad, ¿no? Subir el termómetro financiero, cambiar todas esas creencias que yo empiezo a detectar, ¿no? Donde entran inmediatamente al estar hablando. Y a partir de ahí, pues hacemos todo ese programa de lo que te comento. Pero en ese inter empieza a aparecer la sombra en todo. ¿Por qué? Porque es la primera que se está resistiendo. Me dice, oye, me estás quitando poder. Hey, te estás apropiando de mí. Pero por supuesto, porque ocupo tu energía para llegar a este nivel, para poder crear este ID nuevo. ¿Por qué? Porque estás consumiendo mucha energía. Ya tienes tantos años ahí, estás así de gorda, ¿no? ¿Por qué? Porque te has comido toda esa energía. Ahora ocupo esa. Gracias por cuidármela. Ahora la quiero de regreso y para poder llegar a estos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentro esta energía de acá, la utilizo como combustible. Si tengo miedo, lo utilizo como combustible porque el miedo no se va a quitar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo peleaba por los campeonatos, es un cuadro de 4x4. En el otro lado está el oponente, acá está yo, están los jueces y todo.
y me preparaba de 8 o 10 horas diarias para esos campeonatos. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando iba muy bien preparado, pero cuando yo llegaba a la línea, pero por supuesto que me temblaban las piernas, por supuesto que empezaba a sudar, me daban ganas de ir a orinar, se me secaba la boca, me quería regresar, por supuesto. ¿Por qué? Porque la sombra empezaba a hacer su trabajo, pero Sí. una vez que yo daba el paso y tocaba ese cuadro, en ese momento vencía la sombra y no me paraba. Agárrense. Entonces, es poder identificar cuándo tienes que dar ese paso, aun cuando te esté costando todo por darlo. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría? El 95% siente eso y se regresa y se va. No enfrentan lo que tienen que enfrentar. No utilizan esa energía, esa duda, ese miedo que está ahí. Siempre lo vamos a tener. No se va a quitar y qué bueno que lo tienen. Pero es un indicador que está pasando algo interesante, que va a pasar algo que me va a transformar, que va a pasar algo que me va a llevar al siguiente nivel. Si tengo miedo es porque no está dentro de mis capacidades. Entonces, utilizo ese miedo de combustible para poder lograr el objetivo. Wow. Y ese poder, por supuesto, es un poder, ¿no? El poder de la energía a la violencia. ¿Por qué? Porque entonces, cada vez que utilizo esa energía, voy más encaminado hacia la maestría de lo que te hablaba, ¿no? Wow. Entonces, cuando logro eso, se siente muy satisfactorio. Hay mucha satisfacción. Hay mucha satisfacción. Perdón, me muteé porque a mis perros les encanta ladrar cuando estoy haciendo entrevistas y los disculpo, ¿No? disculpo. No, y es lo que te digo, esta maestría de la, de la que te hablo, cuando está sucediendo todo esto internamente, Va. es muy palpable cuando das el paso. Es que me dicen, a ver, pero cuáles son las métricas para cuando logras las cosas? Tú lo vas a sentir, ¿me entiendes? Tú lo vas a sentir. Y es muy palpable, ¿no? Entonces, la maestría de la ferocidad es la herramienta que utilizo de llevarte ahí para poder tener y apropiarme de la sombra y poder tocar ese alto rendimiento del que estamos hablando. No hay más. Wow. Yo creo que esto va a ser interesante para cualquier persona que llegue a ver este video porque pues en este canal está un poco enfocado a los health coaches, pero también hay personas normales que quieren como saber un poquito más de qué se trata el mundo del coaching y de la salud y bienestar. Entonces seguramente este video va a llegar a todo tipo de personas. Tenemos también health coaches que son empresarios. Muchos health coaches tienen su tienda de goodies, ¿no? Así como de cosas de bienestar. El otro día entrevisté a un empresario que hace probióticos, que es health coach la semana pasada. Entonces, este tipo de coaching, el que tú das, yo creo que a todas estas personas nos va a poder como abrir la mente, ¿no? Y decir, esto, yo puedo lograr mucho más con esto, ¿no? Necesitamos todos siempre Claro, alguien que nos empuje, ¿no? Como los siempre. padres de un hijo que juega, no sé, practica algún tipo de deporte de alto rendimiento, pues los papás de ese niño tuvieron que estar ahí detrás empujando, empujando, empujando. Entonces aquí es donde entras tú como health coach, perdón, como coach, master coach, a empujar a las personas que ya están así como pollos sin cabeza, quieren llegar a algún lado, pero no saben cómo. Aquí está Fidel. No, y todos, inclusive yo tengo mis mentores, ¿no? Tengo Exacto. ahorita a Breno Burchard, Wow. a Kotler, tengo varios mentores que aún, o sea, busco esos grandes mentores en el alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Breno Burchard y Kotler, son gente que tienen mucha experiencia, entonces yo también sigo preparando, tengo mis mentores, tengo mi gran máster de artes marciales, de Ernesto Hernández, no, todavía estoy con él, estoy trabajando con, ¿por qué? Porque todos siempre tú estás aquí, siempre va a haber personas que saben más que tú y personas que tienen menos experiencia que tú, Correcto. siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo identifico qué herramientas tengo, cuál es mi experiencia, para poder ayudar y a quién quiero ayudar. Entonces, pues bueno, para mí mi foco ahorita es ayudar a las personas que ayudan, mentores, coach, formadores, líderes, empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la manera que puedo dimensionar mi trabajo, Lili. Wow. No, pues me encantó. Yo creo que esto va a ser como súper popular este video, ¿no? Hay mucha gente que no sabe, ¿no? O sea, ¿cómo me empujo yo solo, ¿no? Muchas veces Claro. tratamos como el ego, ¿no? De, bueno, yo solo voy a poder y no es cierto. Yo también tengo mi coach y sé que todo coach necesita un coach y todo profesionista necesita un coach, ¿no? O sea, Así es. empujarte, seguirte empujando para más. Bueno, todo profesionista que quiere crecer, ¿no? Entonces, Fidel, ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado, por haber
haberme obsequiado esta hora de tu tiempo. Seguramente les va a encantar esta entrevista a las personas que vean este video. Y pues no sé si quieras agregar algo más. No, no, la verdad te agradezco mucho el tiempo también compartido, ¿no? Para mí, la verdad es un placer poder tocar esa parte, ¿no? De mí y que me recuerde también mis inicios, ¿no? Porque también todos tenemos un punto de partida, ¿no? Y vamos iniciando, vamos operando, vamos haciendo. Entonces, todo esto me recuerda, pues, mi sueño, dónde quería estar, cómo quería ser mentor, coach, cómo quería ser actor, cómo quería ser campeón del mundo, ¿no? Y cuando veo a las personas como tú, con ese brillo en los ojos que quieren lograr, pues bueno, o sea, ¿por qué no estar aquí? Encantado de poder compartirlo, Ah, ¿no? Y que esto llegue también a demás personas que quieran seguir creciendo, ¿no? De momento lo van a hacer los programas de mentoring grupales, también ahí pueden estar, pueden trabajar. Vienen muchas cosas muy interesantes en este camino del que voy a dar. me encanta porque además yo soy de la filosofía de pensar que uno, el nivel de vida que tú quieres debe corresponder al lugar donde te encuentras. Y obviamente Canadá es un país mejor que México en muchos aspectos, ¿no? Hay mucho- Y creo que este upgrade que acaban de hacer también va a impactar en su vida profesional, ¿no? Tanto tus hijos como tú y Gloria, ¿no? O sea, vas subiendo de Así es. nivel y eso está padrísimo, ¿no? O sea, No, pues, muchas gracias, no, Fer. encantado de compartir. La verdad que yo confío mucho en el ser humano, creo mucho en el ser humano. La verdad, hay veces que, como yo les digo, va a haber 100 personas que te digan que no, pero uno que te diga que sí y que aplique las cosas y que valore lo que estás dando, y valió la pena de lo que estamos haciendo, la verdad. Wow, me encanta. O sea, esa es una humildad que de verdad, wow, todos necesitamos un Fidel en nuestra vida. Pues muchas Ujú. gracias, Fidel. Voy a dejar aquí abajo de esta descripción de este video todos los datos para que puedan contactar a Fidel. Si ya estás listo para salir de esa flojera, de esa confortcito que te mantiene así como sin lograr mucho y quieres, ¡pum!, explotar así como Fidel nos platicó, sacar ese dragón. Voy a dejar aquí sus datos para que lo contacten. Ya lo conocieron, ya saben que ha sido 5 veces campeón mundial, es una persona de muchos logros, muy automotivada, ¿no? Esto es súper admirable, ¿no? Es difícil encontrar gente que se automotive, ¿no? Y pues nada, te agradezco mucho y pues nos vemos, chicos, en el siguiente video. Vamos a seguir entrevistando personas normales, haciendo cosas extraordinarias, así como Fidel. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.